¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo. Y el enemigo, creo que ese feedback nos despertó, hermanos. Gloria a Dios. Y en esta noche le doy gracias al Señor por darme este privilegio, que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Y antes de leer la lectura bíblica, quiero que ustedes se pongan de pie y vamos a orar. Ayúdame a orar en esta noche y que sea nuestro Dios hablando a nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por traernos aquí en este lugar. Si estamos aquí, Señor, no es porque somos perfectos, sino porque somos necesitados de ti, Señor, de esa presencia, de esos ríos de agua viva que sacian nuestro ser, Señor. Glorifica su nombre como usted quiera en esta noche. Oramos por las almas en el nombre de Jesús. Oramos por cada corazón que está aquí en este lugar. Padre, yo sé que no es coincidencia que llegaron visita en esta noche, Señor, y yo sé que tú obrarás. No es yo, Señor, sino tu presencia, tu Espíritu Santo que va redarguyendo los corazones en esta noche, Señor. Oh Padre, solamente soy tu sierva, Señor, pero la palabra es tuya y tu palabra es viva y eficaz. Y tu palabra puede convertir al pecador. Y tu palabra tiene el poder para sanar al enfermo. Y tu palabra tiene el poder para romper cadenas. Y tu palabra tiene poder para resplandecer luz en las tinieblas. Y sabemos que la luz siempre gana. La luz siempre vence las tinieblas. Somos tus hijos, Señor. Yo no sé con cuál intención llegaron los jóvenes en esta noche, pero solo tú sabes, Señor. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor. Nos humillamos ante tu presencia, Espíritu de Dios. Y Padre, ayúdanos a cancelar cualquier ruido en el nombre de Jesús, ya sea feedback, ya sea pensamientos negativos, cualquier distracción en el nombre de Jesús lo cancelamos, porque poderoso eres tú, Señor, y tú eres el mismo Dios que estaba con los 120 en el aposento alto, Señor. Oh Padre, tú me has dado esta responsabilidad, pero la gloria es tuya y me glorío en ti solamente, porque tú nos sacaste del lodo cenagoso, Señor, porque tú nos has dado la verdad y la verdad es el que nos hace libres en el nombre de Jesús. Glorificamos tu nombre, Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, leamos, vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Gloria a Dios. Ahí estoy en Filimón. Filipenses 1, 6. Ok. ¿Todos lo tienen? Amen. Ok, we're going to read. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leer eso otra vez. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estoy un poco nerviosa, pero sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Gloria a Dios. Y el tema de esta noche es fortalecidos en medio de la debilidad. Gloria a Dios. Fortalecidos en medio de la debilidad. Hay diferentes tipos de debilidades. Hay debilidad física,
Hay debilidad de personalidad o carácter, por ejemplo, si alguien lucha con la inseguridad o baja autoestima o amargura, arrogancia. Y también hay debilidad carnales, pecados ocultos, como la fornicación, lujuria, todo eso. La lucha de la mayoría de jóvenes cristianos y el buen entendido sabe, amén. Pero todos tenemos debilidades y son diferentes para cada persona, amén, para cada individual. Y en esta noche quiero compartir lo que me ha ayudado y tal vez estos consejos ayudarán a ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Hablaremos sobre los 3 puntos claves, la oración, la lectura y el ayuno. Pero antes de profundizarnos en esos puntos, creo que el primer paso que uno debe hacer para fortalecerse en medio de la debilidad es autoexaminarse. Amén. O sea, identifica la debilidad que usted tiene. Y a veces, esto puede ser el paso más difícil para algunos, porque a veces, nos cuesta reconocer nuestras propias faltas y errores, amén. Pero es fácil hallar errores en el otro hermano y en la otra hermanita. Y según nosotros, algunos, los demás andan en lo equivocado, menos uno mismo. Santo. Pero no nos engañemos, hermanos. ¿Qué dice 1 de Juan, capítulo 1, verso 10? 1 de Juan, capítulo 1, verso 10. Gloria a Dios. Dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces no me vayan a decir que no tienen debilidad, ¿ok? Porque todos somos imperfectos, amén. Pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos mejorando, amén. Vamos mejorando nuestro camino, nuestro caminar. Entonces, para este punto del de autoexaminar, quiero mencionar algunos ejemplos del rey David. Y el rey David es un ejemplo de alguien que se apresuró a reconocer sus errores y pecados. Yo no sé, pero tal vez hay algunos que se creen superior que el rey David y no reconocen sus pecados, errores o debilidades. Pero hasta el mismo hombre, reconocido por ser conforme al corazón de Jehová, también tuvo su momento de debilidad, amén. Entonces voy a mencionar 3 pecados mencionados en la Biblia. Y el primero, creo que todos lo conocen, es cuando él adulteró con Betsabé, amén. ¿Y cuál fue la consecuencia de ese pecado? ¿Alguien que lo pueda decir? Murió su hijo, amén. El fruto del adulterio o el hijo murió en consecuencia de ese pecado. El segundo pecado relacionado con ese mismo pasaje es la muerte de Urías, right? Un soldado fiel, ¿verdad? Siempre fue fiel en batalla. Y el rey David, en su momento de descuido y debilidad, también mandó por el asesinato de Urías. Y algunos comentarios bíblicos dicen que la consecuencia de ese pecado fue que su otro hijo Absalón se rebeló contra él y murió. Y también está el tercer pecado, donde hizo un censo. Pero antes de hablar del censo y todo eso, quiero enfocarme en la del adulterio y el asesinato de Urías. Leamos 2 de Samuel, capítulo 12, verso 13. Sonríense, Jesús les ama.
Gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 3. Gloria a Dios. Alguien que lo pueda leer. Amén. Amén. ¿Y qué dice el verso 13 del capítulo 12? O de segunda de Samuel. Entonces, ¿cuál fue la frase que dijo David? Pequé contra Jehová. Y vamos a poner énfasis en esas tres palabras. Pequé contra Jehová. La palabra pequé, aunque David no era el único pecador, porque para cometer adulterio son dos personas, right? Aunque él no era el único pecador, David tomó responsabilidad personal por ese pecado. Y él habló de sí mismo en vez de echar la culpa a la mujer, a Betsabé. Y sabemos que todos somos responsables de nuestras acciones. Y un día daremos cuentas al Señor. Y no podremos culpar en ese día, no podremos culpar al hermanito, a la hermanita que tal vez sirvió de piedra de tropiezo. Porque cuando uno está en esas situaciones, es mejor humillarse y reconocer su propio error en vez de echarle la culpa a las demás personas. Y también es necesario reconocer nuestra vulnerabilidad humana. Amén. La otra mitad de esa frase, pequé contra Jehová. David reconoció que sí, él pecó contra Urías y su familia, y además de eso, él reconoció que él pecó contra Jehová. Y aquí se nota cómo David reconoció la gravedad del pecado, amén. Y aún siendo rey de Israel, y aún siendo conforme el corazón de Jehová, David se humilló, amén. Gloria a Dios. Entonces David se apresuró a autoexaminarse y reconocer su falta y su error. El tercer pecado es el censo. Y en eso vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10. Alguien que puede leer 2 de Samuel, capítulo 24, verso 10. Segunda de Samuel 24:10. ¿Algún valiente quiere leer? Amén. Gloria a Dios. Te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Puede leerlo otra vez, ¿Otra vez? Alabado sea el nombre de tu Cristo. ¿Cómo estamos, pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios. Estamos aquí simplemente por la misericordia de Dios y Él los tiene a cada uno de ustedes. Yo me alegro con cada joven que está aquí, porque ahorita en estos tiempos difíciles el enemigo se está arrebatando la vida de muchos jóvenes. Y cuando yo miro a muchos jóvenes aquí este día, me gozo con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Jehová.
Después que David hubo censado al pueblo, le pesó a su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho muchas cosas neciamente? Oh sí, delicado. Dios me lo diga, hermano. Dice aquí que él sintió un peso en su corazón. ¿Cuántos han sentido eso en algún momento? Donde uno se equivoca y el Espíritu empieza a redarguir a uno, amén. La pregunta que deberíamos, preguntarnos a nosotros mismos es, ¿será que somos sensibles al Espíritu Santo? Porque sabemos que podemos contristar al Espíritu Santo. Y algunos quieren identificar al Espíritu Santo como una energía o un poder, pero también es una persona que tiene sentimientos, amén. Y sí, el Espíritu Santo siempre se manifiesta en su poder en diferentes maneras, pero tiene sentimientos. Y a veces cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos habla a la conciencia y nos redarguye. Y sabemos que cuando el Espíritu Santo deja de redarguirnos, es porque ya estamos en peligro espiritual, amén. Porque si pecamos y ya no sentimos ese temor, like if you feel numb to sin and uno no siente esa culpabilidad, es porque la frialdad espiritual nos llevó a ser insensibles a la presencia de Dios. Entonces deberíamos examinarnos cuándo fue la última vez que hemos sentido el Espíritu Santo y será que somos sensibles a la presencia de Dios. David fue sensible, amén. ¿Y qué aprendemos de David? Él se apresuró al arrepentimiento y él pidió perdón a Dios. Y la realidad es que la actitud que tomamos después de fallarle a Dios puede definir el amor que tenemos hacia Dios. Voy a repetir eso otra vez. La actitud que tomamos después de fallarle a Dios puede definir el amor que tenemos hacia Dios. Una cosa es fallarle a Dios y no cometer ese pecado de nuevo. Y otra cosa es fallarle a Dios y seguir pecando deliberadamente. Amén. Entonces, si este hombre, David, reconocido por ser conforme al corazón de Jehová, falló a Dios, ¿cuánto más nosotros? No somos perfectos. Por eso el autoexamen es esencial. Necesitamos ser humildes y reconocer que en algún momento durante nuestra vida hemos fallado a Dios. Y cuando reconocemos nuestras debilidades, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, en nuestras vidas, y nos ayuda en cómo debemos buscar a Dios, en oración, lectura bíblica y ayuno. Y por eso el rey David dijo, les voy a leer Salmos 139. Salmos capítulo 139, versos 23 al 24. Es un salmo de David y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios. Hasta David tomó su tiempo para autoexaminarse y hasta le pidió a Dios que le revelara, que quita todo lo que no te agrada de mí. Eso es prácticamente lo que el rey David le pidió a Dios. Amén. Y vamos al primer punto, la oración. ¿Cuántos oran aquí? Amén. Ok. La mayoría, y me alegro que es la mayoría. Hay un refrán o un dicho que dice, el que no ora, el diablo se lo devora. Okay. Y algunos evitan acercarse a Dios porque
algunos saben que andan en mal, o tal vez no se sienten dignos de hablar con Dios, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él, amén. En realidad, no podemos ocultar nuestras obras delante de Dios porque Él es omnisciente y omnipresente. En otras palabras, Él lo sabe todo, Él lo ve todo y Él está en todo lugar, amén. Y a Dios no le podemos burlar. Y por eso es mejor cuando oramos, es importante ser sincero, honesto y transparente, amén. No, la oración no es vana palabrería o un monólogo, amén. La oración es una conversación con Dios, amén. Y por eso es necesario en momentos de debilidad confesar los pecados, confesar nuestra debilidad ante el Señor, amén. Y como ya les dije, ¿qué es la oración? Es el hablar con Dios, amén. Es una conversación con Dios. En otras palabras, un intercambio de palabras entre usted y Dios. Amén. ¿Y cuántos creen que Dios responde a las oraciones? Yo creo que Dios habla de diferentes maneras. Amén. Y la pregunta es, otra pregunta, ¿será que dejamos que Dios hable a nuestras vidas? ¿Será que somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? Gloria a Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Algunos aquí tal vez han tenido el privilegio de escuchar su voz audible. Él habla a través de la profecía. Él habla a través de sueños. Y me impacta la manera en cómo Dios habló a Elías. Y vamos a leer Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11 al 13. Voy a esperar hasta que todos lo tengan. Primera de Reyes 19, versos 11 al 13. Gloria a Dios. Dice... Aquí es donde, les voy a dar contexto, aquí es donde el profeta Elías acaba de, hacer que bajara fuego desde los cielos para avergonzar a los profetas de Baal, los profetas falsos. Y después Jezabel, ella es como una profetisa falsa y quiere perseguir a Elías. Entonces el profeta Elías se esconde en una cueva, ¿ok? Primera de Reyes 19, 11 al 13 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Un silbo apacible. Algo que me encanta del Señor es que Él habla de diferentes maneras, amén. A veces Él nos regaña, nos da ese empujón para seguir adelante. A veces Él nos habla con un tono compasivo, misericordioso, de amor. Y Dios en su grandeza puede hablar fuerte como un estruendo y a la misma vez puede hablar tan suave como un susurro. Amén. Y para escuchar la voz de Dios es necesario cancelar el ruido. Y cuando digo ruido, eso puede simbolizar, me refiero a las distracciones.
o sea, la carrera que estoy estudiando es comunicaciones, ¿ok? Si ustedes no sabían eso. Y hay como un modelo de comunicación, la persona que crea el mensaje y lo manda, y la persona que recibe el mensaje, ¿verdad? Y hay algo que se llama noise, ruido. Y ese ruido puede ser como ruido físico, como a snap o un aplauso, eso puede ser ruido. Pero también en mi carrera definimos el ruido como distracciones o barreras que nos impiden de escuchar la persona que está mandando el mensaje. Eso puede ser como, por ejemplo, pensamientos negativos. Estás hablando con una persona y estás tan enfocado en sus pensamientos negativos que uno ni se concentra a la otra persona. Entonces, cuando uno habla con Dios, a veces es necesario cancelar toda distracción, todo ruido. Amén. Y el enemigo puede usar eso para distraernos. Puede ser algo tan mínimo como el afán o el afán de la vida. Eso le puede distraer a uno de escuchar la voz de Dios. Amén. ¿Qué tal si tenemos nuestros propios planes, pero esos planes no alinean con la voluntad de Dios? Amén. Entonces hay que cancelar toda distracción, amén. Y algo que me encanta de la oración, regresamos a la oración, se puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo oro en mi carro, yo oro en mi escuela, cuando compro comida allá en el campus de mi escuela, yo oro, amén. Y es bonito porque uno da testimonio, ¿verdad? De que somos cristianos, amén. Pero la oración es más bonita porque podemos conectarnos con el Altísimo, amén. Eso es lo mejor. ¿Y cuál es la clave de la oración? Porque yo sé que a veces esta carne no quiere orar. O sea, usted no me va a decir que todos los días tenés los ánimos al 100 para orar, ¿ok? No me mienten, please. A mí me encanta la sinceridad. Entonces, a veces es necesario perseverar y poner ese esfuerzo para orar. Otra clave es la constancia y vamos a leer 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 25. 1 de Tesalonicenses capítulo 5 verso 25. Dice así, honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, orad. Es el verso 17, 5:17. Orad sin cesar, orad sin parar. Amén. La constancia y la perseverancia en la oración es tan importante que a veces el enemigo va a querer mandar distracciones porque él sabe que la oración tiene poder. Amén. Otro punto para la oración es la importancia de ser sinceros con Dios, como si estuvieras conversando con un amigo, amén. En vez de orar, van a palabrería. Y si uno no sabe de qué orar, hasta la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda. Y vamos a leer eso. Romanos capítulo 8, versos 26 al 27. Romanos 8, 26 al 27. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ese es el tema. Pues, ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hasta el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Amén. Es que dependemos de Dios. Y
Si uno quiere fortalecerse en medio de la debilidad, es porque uno debería agarrarse de la mano de Dios y pedirle a Dios por ayuda. Amén. Gloria a Dios. Y la diferencia entre los siervos de Dios en el Antiguo Testamento y nosotros que vivimos en la gracia es que tenemos al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se manifestaba y aparecía. Pero ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos ha prometido un consolador que nunca nos iba a abandonar. Un consolador que vivirá dentro de nosotros. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Amén. Él es nuestro compañero y nuestro amigo fiel. Amén. Otro punto es que es importante orar con entendimiento. Y vamos a leer Santiago capítulo 4, verso 3. Adoramos tu nombre, Jesús. Thank you, Jesus. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. A veces oramos por cosas que tal vez no nos conviene y no va alineado con la voluntad de Dios. Y allí es donde uno tiene que aprender cómo obedecer a Dios. Amén. El segundo punto, la palabra de Dios, la guía para nuestras vidas. ¿Cómo vamos a orar con entendimiento si no leemos su palabra? Amén. Sabemos que la palabra es viva, es eficaz, es espada de dos filos, ¿verdad? Es el todo del hombre, dice en el libro de Eclesiastés. Y voy a leer como 5 pasajes relacionados con la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Gloria a Dios. Dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual en este contexto? La palabra, amén. Para que por ella crezcáis para la salvación. La palabra de Dios nos corrige, nos ayuda a crecer para la salvación, dice aquí en 1 de Pedro 2:2. ¿Qué dice Salmo 119:9? Sé que algunos lo saben de memoria. Salmo 119, verso 9. Dice: ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, o sea, guardar esa palabra en su corazón. Podemos guardar nuestro corazón por guardar la palabra de Dios. No estaremos guardando amargura o resentimientos, ¿verdad, hermanos? Yo sé que no hay resentidos aquí porque somos lavados con la sangre de Cristo, amén. Gloria a Dios. Otro verso, Juan 11:35, otro pasaje muy reconocido, pero se debe estudiar. Juan 11:39, esa. Yo iba a leer Jesús lloró y nadie me dijo. Juan 11:39. Creo que es 5:29. 5:39, gracias, pastor. Dice: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En ella tenéis la vida eterna. Amén. La palabra de Dios es clave. No solamente estudiarla, pero también ponerla por obra. Amén. Gloria a Dios. Leamos Santiago 1:22-25. Eso va relacionado con lo que yo acabo de decir, de poner la palabra por obra.
Santiago capítulo 1, verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué dice el versículo 25 de ese mismo capítulo? Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, porque la verdad os hará libre y la palabra es verdad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Y ustedes saben que bienaventurado en griego significa felicidad, bendecido. Entonces en la palabra de Dios hallamos la felicidad, la verdadera satisfacción y alegría. Amén. ¿Qué dice Juan 8:31? Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, si permanecemos en la palabra de Dios. Es importante estudiar la palabra de Dios en casa. Es importante recibir y alimentarnos con predicaciones, pero no solamente de predicaciones. Hay que estudiar en casa, amén. Es importante estudiar la Biblia, aunque sea un capítulo al día. Pero si usted pone esa palabra por obra, estás bien. Estás en lo bueno, amén. And Santiago, ya leí Santiago 1:25. Entonces, ¿cómo podemos usar la palabra para fortalecernos en nuestra debilidad? ¿Cómo podemos aplicarlo a este tema? Jesús usó la palabra de Dios para combatir contra el enemigo cuando fue tentado en el desierto. Amén. Cuando él estaba ayunando por 40 días. Y no entraré en muchos detalles porque se supone que ustedes estudiaron ese capítulo para hoy. Amén. Gloria a Dios. La Biblia describe la palabra de Dios como una espada. El enemigo es experto en sembrar cizaña y distraernos con pensamientos negativos. Y ahí es donde sabemos que es en la mente o en el corazón. En términos, en sentido figurado, ahí es donde nace el pecado. Amén. Y entonces es necesario guardar nuestros pensamientos, guardar nuestro corazón. Y se puede combatir todo pensamiento negativo usando la palabra de Dios de la misma forma que Jesús combatió al enemigo. Amén. Gloria a Dios. Si alguien tiene una debilidad relacionada con el carácter, como la baja autoestima o inseguridad, o tal vez está pasando por una crisis, un existential crisis, uno puede usar la palabra de Dios, amén, porque sabemos que a veces el enemigo quiere sembrar esa cizaña y decirnos que nadie nos ama o que usted no vale nada, o tal vez pueda decir Dios no te va a perdonar. Pero si usamos la palabra de Dios y si estudiamos la palabra de Dios, sabemos que la Biblia dice que Él nos ha amado con un amor eterno. La Biblia nos dice que sí valemos algo, valemos el precio de la sangre de Cristo, amén. La Biblia también dice que somos linaje y pueblo escogido, nación santa, amén. Y también la Biblia dice que Él tira nuestros pecados en lo más profundo del mar. Como en Isaías 1:18, que dice, venid luego y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueron rojos como el carmesí, Él los hará blanca como la lana o blanca como la nieve. Amén. Gloria a Dios. Entonces el enemigo va a querer mandar dardos
en nuestra mente, pero hay que usar la palabra de Dios para combatir eso, porque la Biblia dice que las armas no son carnales, no militamos según la carne. La lucha no es con el hermano o con la hermana que tal vez implementó ese pensamiento, o hasta la lucha puede ser con uno mismo. La lucha es espiritual, amén, y se debe usar la palabra de Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y eso se puede usar durante los momentos de tentación, amén. Usemos la palabra para combatir cualquier artimaña del enemigo y refugiémonos en la palabra de Dios. Hay que disfrutarla también, hermanos, amén. En los momentos de debilidad deberíamos refugiarnos en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en mi vida donde yo he pasado por momentos difíciles y después el Señor me lleva a un pasaje diciendo que yo soy su hija y que la mujer virtuosa vale más que piedras preciosas y todo eso? Uno, con leer la palabra de Dios, haya consuelo en los momentos de debilidad. Amén. Punto número 3, el ayuno. Yo sé que la mayoría hablan de la oración y la palabra, pero yo no sé, por alguna razón, algunos desprecian el ayuno, pero es esencial, vital para el discípulo, para aquel que se llama discípulo de Jesús, amén. Y el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Ya. En varias ocasiones, el pueblo de Israel ayunaba para buscar ayuda, cobertura, protección. Hasta el Señor mismo los mandó a ayunar cuando andaban en rebelión. El Señor les regañaba y les decía: tienen que humillarse, llorar, orar y ayunar. Amén. Ejemplos en la Biblia. Ya voy a terminar. Tengo 5 pasajes relacionados con el ayuno. Y pueden ir conmigo en Esdras capítulo 8, verso 23. Esdras 8, 23. Que el Señor bendiga a mi hermano Esdras. Amén. Gloria a Dios. Dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Gloria a Dios. Esther 4:15. Un ejemplo de una sierva de Dios que proclamó ayuno para su pueblo. Amén. Hay que meterle esos ejemplos. Amén. Esther 4:15 dice, y vamos a leer varios versículos. Dice aquí: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es necesario refugiarnos en Dios, amén, y hay poder en el ayuno. Joel 2:12. Este es uno de los ejemplos donde Dios le dice al pueblo que proclamaran ayuno a través del profeta Joel. Joel capítulo 2, verso 12. Gloria a Dios. Joel 2:12. Dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con lloro y lamento. Ayuno, lloro y lamento. Mateo 6, capítulo 16, Mateo 6, versos 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
verso 17 dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Hay algo especial cuando uno ora y ayuna en intimidad, solo uno y Dios. Amén. Y el ayuno nos ayuda en nuestra debilidad. Es un esfuerzo para doblegar la carne. Algunos ayunaron por cobertura y protección. Y recordemos que siempre es importante establecer un objetivo cuando ayunemos. Amén. El mismo libro de Mateo, capítulo 17, verso 21. Mateo 17, 21 dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Para darles contexto, los discípulos querían reprender a un endemoniado, pero por alguna razón no pudieron. Y entonces Jesús como que les exhortó y les dijo, hombres de poca fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y después le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí no dice solamente oración, aquí dice oración y ayuno. Y gracias a Dios tuvimos ayuno la semana pasada, amén. Pero creo que es importante también ayunar en lo secreto con nuestro Dios, amén. Gloria a Dios. En conclusión, es importante reflexionar sobre nuestras vidas y hacer un autoexamen, amén, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos un lugar en donde podemos mejorar, amén. Y es importante reconocer en qué áreas necesitamos fortalecer, no viendo las debilidades de otros, sino las de nosotros mismos, amén. Y con la ayuda del Espíritu Santo, oración, palabra y ayuno nos ayudará a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por este privilegio. Toda la gloria y la honra es para nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre y su pueblo y el enemigo. Y en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos jóvenes vencedores hay en este lugar? Yo sé que hay varios jóvenes vencedores y con la ayuda de Dios podemos ser fiel a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. Gracias, Yasmin. Dios te bendiga. La palabra de Dios nos enseña que el Señor nos ve a nosotros como soldados. ¿Cuántos somos soldados de Cristo? ¿Y el soldado usted cree que anda desarmado? Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de visitar una base militar. Y más que todo llegar ahí por las 5:30, 6 de la mañana. Esos muchachos están ejercitándose, corriendo, haciendo ejercicio, preparados para la guerra. Y nosotros como hijos de Dios tenemos una guerra. Y hermana Yasmin ha hablado de esos ejercicios espirituales del creyente. Porque nosotros tenemos una batalla que el enemigo no lo vemos. Pero el hecho que no lo veamos no quiere decir que no es real. Es real. Y el enemigo dice la palabra que ha venido a matar, robar y destruir. Pero que Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Mire los espíritus de violencia que se han desatado en este último tiempo. Esos demonios que se han soltado del abismo, como la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 6, que fue destapado el pozo del abismo y salieron demonios de violencia
que iban a ir por toda la tierra. Y esa violencia se ha metido en las escuelas, en los hogares. En estos 2 años de pandemia que tenemos, ¿cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántos jóvenes se han suicidado? Mire cuánta violencia en las escuelas, apuñalados, balaceados, muertos, pescoceados, trompeados. La gente graba y lo publica en las redes sociales, en los estadios deportivos, las manifestaciones. La gente está como que está a punto de explotar. Este mundo, dice la Biblia, ay de los moradores de la tierra, que el diablo ha descendido a vosotros, sabiendo que le queda corto tiempo. Los espíritus de pestilencia, de hambre, de guerra, de violencia se han desatado. Mire lo que se desató en México el día sábado por la noche. Si usted ha visto las noticias, ¿cómo es posible que una gente que va supuestamente a divertirse a un estadio pueda mostrar semejante violencia, no tener misericordia por el prójimo, con lo que agarran por delante? Qué masacre. Es que en ese momento se desatan esos demonios, son tomados por espíritus inmundos esas personas para que cometan tan grande choría, muertos por donde quiera. Este mundo está, hermano, con solamente apretar un botón y que suelten unas bombas atómicas. Y la Biblia habla de grandes mortandades en el último tiempo. Y usted y yo como iglesia estamos llamados a hacer lo que la hermana ha predicado hoy: orar, leer la Biblia, ayunar. Amén. Porque es necesario estar bien alerta. Así como Estados Unidos tiene reservistas, ¿verdad? Los llama y han mandado un montón. No sé si aquí hay alguien que está inscrito en el servicio militar. Prepárese porque cualquier ratito lo pueden llamar. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo el Señor, te damos gracias, eterno Dios, en esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de estar en tu casa, disfrutando tu preciosa presencia en nuestra vida. Muchas gracias, Dios, por la juventud de Remanente Fiel. Cada joven aquí presente hoy, cada joven que aceptó la invitación para venir a este culto. Bendice a los que trabajan, mis hermanos que con sus carros van a traer a otros jóvenes, mi hermano que manejó la ven ahora para ir a traer jóvenes. Gracias, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo te damos gracias. En esta noche yo quiero hacer un llamado para los que estamos aquí y los que están en sus hogares viendo a través de la transmisión. Si alguna persona quiere aceptar a Jesucristo, si alguna persona quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador en su corazón, yo quiero que usted repita esta oración allí donde está, entre usted y Dios. Si usted nunca ha aceptado a Cristo, usted necesita hacerlo. La Biblia dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué es aceptar a Cristo? Que usted reconozca que usted ha fallado, ha pecado. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Usted ha mentido? Yo creo que sí. ¿Usted ha deseado algo malo quizás para el otro o la otra persona? Yo creo que sí. ¿Cuántas cosas? Usted quizás ha robado, yo no lo sé, pero la Biblia dice que todos hemos pecado, hemos desobedecido, hemos tenido malos pensamientos, malos deseos. Por lo tanto necesitamos pedirle perdón a Dios. Si alguien esta noche quiere pedirle perdón al Señor y decirle: Señor Jesús, yo quiero abrir las puertas de mi corazón para que tú entres a mi vida y me salves, me perdones. Repita conmigo esta palabra. Diga así: Señor Jesús, he oído tu palabra y te suplico que me perdones. Esta noche diga conmigo: yo acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Te ruego, Señor Jesús, que me perdones y que me laves con tu sangre. Diga: esta sangre que Jesucristo derramó allá en esta cruz por mí. Y hoy, este día, públicamente acepto a Jesús como único y suficiente Salvador de mi alma. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy en adelante, Jesucristo es mi Señor, Él es mi Salvador, y le pido que Él sea el guía de mi vida. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Aleluya.
Gracias, Señor. Den un aplauso a Jesucristo. No sé si hay alguien que ha orado hoy. ¿Será que alguien ha hecho esta oración de arrepentimiento? Los que estamos aquí, ¿será que alguien ha orado y ha dicho, Señor, yo me arrepiento, te acepto como mi Señor y Salvador? ¿Será que alguno ha orado? Aquí, ¿será que aquí quizás no lo hay, pero quizás en sus casas? Si usted lo ha hecho en su hogar, por favor, usted puede dejar un comentario. Ahí en los comentarios déjenos su nombre y díganos, yo estoy aceptando a Cristo hoy, me estoy reconciliando con Él, y nosotros estaremos muy alegres, muy gozosos, y le damos gracias al Señor y vamos a orar por usted, ¿ok? Amén. No sé si tenemos lo del texto bíblico, hermano. Amén. ¿Dónde está? Ana César. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, joven. Mateo 4, ¿verdad? Gloria a Dios. Dios los bendiga, amados hermanos jóvenes en Cristo Jesús. Es un privilegio grande poder estar una vez más en la casa de Dios. Yo creo, amados hermanos, que no hay lugar más hermoso que poder estar en la presencia de Dios. Creo que quizá el enemigo puso obstáculos en cada uno de nosotros para quedarnos quizás en casa, quedar haciendo cualquier otra cosa, pero menos de Dios. Pero usted y yo somos bienaventurados que hemos creído en Cristo Jesús sin haberlo visto a Él. ¿Cuántos están felices de estar en la casa de Dios? Gloria a Jesús. Vamos a ir rápido que el tiempo nos avanza. Quiero ir con nuestra hermana Génesis, que está allá atrás. Nuestra hermana Génesis, usted. Ella viene bien preparada. Gloria a Jesús. Vamos a invitar a que se ponga de pie nuestra hermana. Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. Nuestra hermana viene bien preparada, como creo que todos hemos tenido tiempo para venir preparados. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos tenido varias semanas, hermanos, para poder leer y estudiar esto. Yo creo que si hubiera bastante tiempo pasaríamos a todos. Bendito sea el nombre del Señor. Es una bendición, amados hermanos, poder ver rostros nuevos en este lugar y hermanos y hermanas que no venían y hoy están aquí. Bienvenidos a su casa. Nuestra hermana con nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Yo escogí el versículo 10 y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y de eso me llevó a Deuteronomios 6:13 y dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jugarás. Aquí el Señor Jesús nos dijo la mejor enseñanza que es el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es algo que como jóvenes tenemos que tener claro. Amén. Gloria a Jesús, Dios bendiga a nuestra hermana Génesis. Yo creo que todos la vemos de rostro, pero no le sabíamos el nombre. Así amamos, hermanos, cada uno de nosotros que tenemos la bendición de participar. Quiero ir con un joven, esforzado, valiente, nuestro hermano Hugo. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestro hermano Hugo con nosotros. Hermano, que el Señor me lo bendiga, amén. Yo también escogí el versículo 10 y del capítulo 4 de Mateo y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Bueno, lo que yo pude sacar de esto es que, verdad, que cuando uno está en el Evangelio no puede andar con un pie adentro y otro afuera, amén. Se tiene que adorar solo a un Dios. No se puede adorar a Dios y a uno de los dioses que el mundo se ha inventado, amén.
tampoco se puede estar aquí en la iglesia sirviendo, adorando, ¿verdad? Y glorificando el nombre de Dios y a la misma estar en la calle haciendo a ver cuántas cosas, ¿verdad? Tiene que estar con los dos pies dentro del evangelio, amén. Y eso es lo que yo puedo entender hoy en día. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Hugo. Al Señor tu Dios salvarás y solo a Él servirás. Pero puede haber otras cositas que quizás nos quitan la bendición. Es dar solamente a nuestro Señor. Vamos a hacer, por ejemplo, esta hermana Jasmine Velázquez, que ella nos exponga lo que ha entendido de la palabra de nuestro Dios. Dios le bendiga, jóvenes. Dios le bendiga más. Yo escogí el versículo 5 al 7. Su palabra se lee honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, escribí varias cosas y espero que no me confunda con todo lo que escribí, pero vemos aquí que el diablo usa la palabra de Dios para engañar a Dios, amén. Y el diablo es bien astuto y a veces hay personas que tratan de usar la palabra de Dios para engañarlo a uno, y es necesario pedirle a Dios discernimiento para saber qué es de Dios y lo que no es de Dios, amén. Y vemos aquí que Satanás quería probar el poder de Dios, y a veces uno, cuando no sabe, en su ignorancia, uno a veces dice: oh Dios, haz esto, si tú existes, por ejemplo, apaga la luz o cosas así, y Dios no hay que tratarlo a Él así, amén, porque no podemos hacerlo como aquí y allá, a nuestra manera, amén. Dios, uno lo tiene que tratar con honor, amén, y con respeto. Y vemos aquí que Dios, sabemos que le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando leía esto, el comentario que leí me mostró Hebreos 4:15. Y dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Tenemos a alguien, Jesús, que ese ejemplo que podemos ir confiadamente ante Él, sabiendo que Él fue tentado en todo. Y yo le pregunté a un hermano: ¿y será que todo es todo? Sí, todo, cualquier cosa que usted se puede imaginar, Él fue tentado en todo. Y si Él pudo soportarlo, ¿cuánto más nosotros? Amén. No hay tentación más grande que no podamos soportar. Y si caemos, es importante de perseverar y no caer en eso otra vez. Es importante orar, buscar de Dios y ayunar para no cometer esos mismos pecados. Amén. Gracias, Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Jasmine. Vamos a ir rápido a un hombre de Dios, su hermano Frank, su hermano Franquito. Gloria a Jesús. Amén. Dios bendiga, hermanos. Yo escogí el versículo 1 y dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y esto me llamaba la atención, que dice que fue llevado por el Espíritu. O sea que todas las pruebas que nosotros vamos a pasar por es porque Dios ya nos ha dado permiso. Ha otorgado ya ese permiso para que nosotros seamos probados, porque dice la Biblia que no nos va a poner
prueba que no podemos llevar, que no podemos soportar. Y además dice que fue para ser tentado. Y a veces nosotros decimos y renegamos cuando pasamos por una prueba, una tentación. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, fue probado en todas maneras, como decía mi hermana Jasmine. Entonces, y me recuerda un pasaje en la Biblia que dice que si al amo, o sea, a Dios, menospreciaron, ¿cuánto más a nosotros que somos sus siervos? Entonces nosotros a veces pensamos, ¿por qué a mí? Yo me merezco mejor. Yo no merezco estar pasando por esta prueba. Y nosotros pensamos que somos santos, que somos perfectos, y a la verdad no somos, porque dice la Biblia que nadie ha sido perfecto menos Cristo. Y si Cristo pudo pasar esas pruebas siendo 100% varón, siendo 100% carne, Él pasó por hambre como nosotros. Y el diablo vio esas cosas, y el diablo no usó sus fuertes partes, ¿verdad? Después de ayunar, lo primero que le tentó fue el pan, ¿verdad? Creo que convirtió las piedras en pan. Y el diablo es astuto y va a usar esas partes débiles de nosotros para tratar de atacarnos a nosotros y tratar de conquistarnos. Pero si Dios pudo soportar esas tentaciones, aún después de haber ayunado 40 días, nosotros que no podemos ayudar a veces ni tan siquiera 3 días, ¿cuánto más no vamos a poder soportar nosotros las tentaciones? Y sabemos que si a Él lo hicieron, siendo Él el Hijo de Dios, y nosotros, que dice la Biblia, que aún después de haber completado su obra, que nos llamemos siervos inútiles, pensamos que merecemos mejor, pero sabemos que si somos siervos inútiles y a Él lo menospreciaron, lo escupieron e insultaron, ¿cuánto más a nosotros? Yo quiero animarles jóvenes a seguir adelante en los caminos del Señor, porque el mundo no ofrece más que placeres y riquezas y fama, que después con los años se deterioran y no vuelven a ser, que usted va un día a morir, convertirse en polvo. Pero la palabra de Dios y Cristo Jesús nos ofrecen vida eterna que nunca va a perecer. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Frank. Y vamos a continuar, pues ya se fue el tiempo. Aquí miramos, amado hermano, la tentación de nuestro Señor. El diablo había tentado a Adán a través del fruto prohibido. El primer Adán cayó, pero el segundo nos dio ejemplo que todo se puede con la ayuda de Dios. Nuestro pastor queda con nosotros, amado hermano, y sigamos adelante en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Señor. Póngase de pie, joven, y vamos a leer el capítulo de esta semana. Espero que todos lo lean, lo leamos y escudriñarlo. Este es un capítulo bastante extenso, se divide en varias porciones bien importantes. Vamos a leerlo, ya verá lo que Dios nos enseña aquí en este pasaje. Mateo capítulo 5, versículo 1 en adelante, leemos: honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Me gustan los subtítulos que aparecen aquí, y va a encontrar usted varios en este capítulo. La sal de la tierra, dice: vosotros sois la sal de la tierra,
Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y usted dirá, ¿qué quiere decir eso para mí? Pero de eso se trata, de que investigue usted. Ahora en día usted quizás no sabe para qué sirve la sal, solamente para echarle a la sopa o al huevo, ¿verdad? Pero en el tiempo que se escribió la palabra, era para una cosa bien esencial, para preservar las cosas, para preservar toda la comida, las carnes, todo. No había corriente, no había energía eléctrica. Las carnes, las comidas, ¿cómo las preservaban? Con sal. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted y yo como iglesia somos los que le damos sabor a este mundo. Solo piense por un momento si en este mundo no existiera la palabra de Dios, si en este mundo no existieran cristianos. La luz del mundo. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué poderosa esta palabra. Que la gente glorifique a Dios al ver sus buenas obras, las suyas y las mías. No que critiquen de la iglesia, no que hablen mal de la iglesia, sino que digan, bendito sea Dios. Cómo se portan los jóvenes, los cristianos, los creyentes. Amén. El 17. No penséis que he venido para abrogar la ley y a los profetas. No, he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo se cumplirá. Así que no se espante por las cosas que vienen. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando simbólicamente, no va a estar hablando literal. No que la próxima semana vaya a venir algún tuerto por aquí, o algunos sin mano, algunos sin pie. De eso se trata el estudio bíblico, ¿verdad? Está hablando simbolismo. Dice el 31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un
un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, mire el Señor cómo viene a cumplir la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué tremenda palabra de Jesús. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Leyó bien lo que dice el último versículo? ¿Y será que es posible? Si Dios lo dice que es posible, un día vamos a ser perfectos. Día en día vamos mejorando. Oramos, Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te doy gracias, mi Dios, en esta preciosa hora, Padre, porque nos has dado el regalo de leer la Biblia. Mire, como en 2-3 minutos leemos un capítulo de la Biblia. Y cuánto quizás nosotros perdemos tiempo en las redes sociales, en el teléfono y en cosas que no convienen. Y qué bueno es que hoy usted vino aquí a adorar a Dios, a darle gracias al Señor, a escuchar palabra, a cantar alabanzas al Rey, a leer la palabra de Dios. Padre, muchas gracias. Nos vamos hoy contentos, bendecidos, felices. Señor, te pido que colmes de bendición a esta juventud, a cada persona aquí presente, y que nos lleve, Señor, en bendición a nuestras casas. Dios, cubre de poder, de gracia a cada uno y que nos lleves con bien, Señor, a nuestro hogar, que esos carros no vayan a fallar. Reprendemos, Dios mío, los demonios, los espíritus inmundos que tengan algún plan en contra nuestra. Los reprendemos en el nombre de Jesús, y que esa cobertura tuya esté sobre nosotros. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. La luz de tu palabra nos alumbre. Que tu Espíritu Santo nos dé fuerza en todo tiempo. Muchas gracias. Y usted responde, amén, amén. Dios le bendiga grandemente.